Bendiciones, mis amados. Qué bueno poder estar una vez más con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la oportunidad. Ya hace ratico que nos subíamos a nuestra plataforma o a la página de Facebook, nos subíamos, hermanos, una enseñanza o predicación de la palabra del Señor. Y todo se debe, mis hermanos, a algún asunto personal. Pues la verdad, mis hermanos, he estado estudiando algo en línea, virtualmente, y pues hermanos, todo lo estamos haciendo para podernos capacitar más y más y poder darles, hermanos, a ustedes estas enseñanzas o lo que hemos aprendido. Yo soy una de las personas, hermanos, que no me gusta retener o quedarme con lo que Dios me da, sino por el contrario, mis hermanos, todas aquellas cosas que podamos aprender, podamos transmitirlas para que también ustedes sean edificados a través de la enseñanza de la palabra de Dios. También, mis hermanos, está pendiente un tema titulado La verdadera espiritualidad o qué es ser verdaderamente espiritual. Este tema, pues hermanos, está listo, simplemente hermanos es grabarlo, pero pues hermanos, quiero grabarlo, hermanos, también llevándolos, hermanos, a un estudio a través de la Biblia. Pudiera decir muchas cosas, hermanos, que pueden en un momento venir a mi corazón, pero quiero, mis hermanos, que este tema lo podamos entender y que se pueda entender es con referente a lo que dice la palabra, no lo que yo digo, sino lo que dice la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, ya está terminado. Simplemente es buscar el espacio, el tiempo y complementar algunas cositas, hermanos, para que podamos, hermanos, también recibirlo de una u otra manera, recibirlo mejor y que sea de edificación para nosotros. Bien, mis hermanos, el tema que quiero compartirles hoy lo he titulado Cuando perdemos el temor a Dios. Y este tema lo he basado en el libro de los Proverbios. Todos sabemos, hermanos, que los Proverbios es un libro escrito por el rey Salomón, hijo de David. Sabemos, hermanos, que Dios capacitó, Dios le dio una sabiduría a este hombre tremenda, que la Biblia nos dice que aún venían gente de otros países a ver a Salomón y ser testigos de esa sabiduría que Dios le dio en todas las áreas de la vida. Salomón es un hombre que puede aconsejar los matrimonios, puede dar consejo a los jóvenes, es un hombre que puede dar consejo a los ancianos, a cómo vivir la vida. Es un hombre que puede darnos consejos con relación a las cosas de la naturaleza, el diario vivir. Así que, mis hermanos, la sabiduría de Salomón es tan tremenda, mis hermanos, que causó muchísima admiración. Y la Biblia nos enseña en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, que este hombre, dotado de tanta sabiduría, escribió más de 3000 proverbios y 1000 cantares o 1000 cánticos. Así que, mis hermanos, ahí podemos ver una muestra realmente de lo que era Salomón, hermanos, con esta sabiduría. Sabiduría que Dios le dio por la sencilla razón de que Él la pidió. Él no pidió cosas materiales, Él no pidió cosas para sus propios deleites o para disfrutarlas terrenalmente, sino que Él pidió sabiduría para poder gobernar. Y pues a través de la sabiduría Dios pudo prosperarle de una manera extraordinaria, por no decir de una manera exagerada. Así que es a través de la vida de este hombre que nosotros vamos entonces a desarrollar este tema. Lo he basado en el libro de Proverbios porque la mayoría de citas o soportes bíblicos están en el libro de Proverbios. Pero también, mis hermanos, durante el transcurso o el desarrollo de esta palabra del Señor, leeremos algunas citas o daremos algunas citas de los Salmos y tal vez de algunos de los libros del Nuevo Testamento. Así que, mis hermanos, vamos a mirar o voy a leerles a ustedes Proverbios 14 y voy a leer el versículo 26 y 27. Y pues a partir de aquí, mis hermanos, entonces estaremos atentos con un corazón dispuesto, una mente abierta y un oído sensible a la palabra de Dios. Dice el versículo 26 y 27 de Proverbios 14. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Dice, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová
es manantial de vida. En estos días, mis hermanos, estaba leyendo algo que me pareció interesante y que quiero traerlo o hacer alusión a través de este tema que voy a desarrollar. Y estaba leyendo algo que me llamó la atención y tiene que ver con el hecho de cómo nosotros podemos lidiar o superar cuando perdemos algo de valor. Y ese algo de valor está, hermanos, a través de un objeto. Y algo que me llamaba la atención es que el escritor daba ciertos consejos para no caer en la tristeza, para no caer en la desilusión. Me llama mucho la atención porque si es verdad, cuando se pierde algo de valor, cuando se pierde algo que cuesta, pues realmente nos sentimos, hermanos, o quién se siente bien. Y tal vez hasta esa pérdida puede llegar a perturbar los momentos o los espacios que tenemos. Entonces, mis hermanos, esta persona daba consejos, cómo se podía lidiar con esa pérdida y su enseñanza o su escrito lo basaba especialmente en aquellos objetos sentimentales, o sea, aquellas cosas que se pierden y que para nosotros representan un valor sentimental muy grande. Y me llamaba la atención porque este escritor decía que cuando se pierde algo de valor puede hacernos tanto daño que podemos caer en la decepción, podemos caer en la desilusión, podemos caer en la tristeza y aún podemos caer en la ira. Así que a partir de esa pérdida, este hombre daba estos consejos de cómo nosotros podíamos superar con aquellas cosas que se pierden de valor y que tienen un valor sentimental muy grande para nuestras vidas. Ahora, como les decía, ¿quién de nosotros no ha perdido algo? Y tal vez, hermanos, nos ha dado duro el hecho de haber perdido ese objeto de valor. Pero yo creo, mis hermanos, que tampoco es para uno morirse, ¿verdad? Pero al leer esto, inmediatamente vino a mi mente, hermanos, cómo nosotros como creyentes, cuando perdemos el temor a Dios, cómo nosotros reaccionamos. Si un objeto personal puede causar tanta tristeza, tanta decepción, desilusión, ira, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando empezamos a qué? A perder el temor a Dios. ¿Será que nos desilusionamos? ¿Será que cuando sentimos que estamos perdiendo el temor a Dios caemos en esa decepción, en esa desilusión? Tal vez buscamos, hermanos, al pastor, al consejero, para nosotros abrirle nuestro corazón y decirle que nos estamos alejando de Dios, que estamos perdiendo el temor. Personalmente no lo creo, mis hermanos, porque muchas veces, hermanos, a veces duele más, a veces perder lo material. Y creería, mis hermanos, que, y lo trae Dios a mi corazón, y es que muchas veces nos duele más perder algo material, algo que nos ligue sentimentalmente, que dolernos, hermanos, cuando nosotros empezamos a perder el temor a Dios. Primeramente, pues le damos como más valor a las cosas sentimentales, a las cosas materiales que han marcado nuestras vidas. Pero saben, mis hermanos, que hay una segunda razón y es que desafortunadamente a veces ni siquiera sabemos o identificamos cuando vamos perdiendo el temor a Dios. Note lo que estoy diciendo. No solamente, mis hermanos, que nos interesa a veces más en lo material que hemos perdido de valor, pero lo segundo es mucho más trágico y es que no nos damos cuenta cuando nosotros nos estamos alejando o estamos perdiendo el temor a Dios. La Biblia nos dice también, hermanos, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. La Biblia dice, a Jehová tu Dios temerás. Ahora, ¿por qué Dios dice que a Jehová Dios temerás? Porque, mis hermanos, la Biblia nos enseña
que a Dios le agrada el temor en nosotros, el temor reverente hacia Él. No el temor, ese temor que nos causa miedo. El temor a Dios no es pensar que Dios está en un trono con un rayo listo para liquidarnos y desaparecernos cuando nosotros fallamos. No, es ese temor reverente que hace que nosotros podamos llegar a adorarle, a servirle con integridad. Así que mis hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos temer a Dios, pero también la Biblia nos enseña a través del Salmo 147, versículo 11, que a Dios, hermanos, le agrada cuando nosotros le tememos. Dice este Salmo 147, versículo 11, se complace Jehová en los que le temen. Se complace, a Dios le agrada cuando nosotros le tememos. También la Biblia nos enseña, hermanos, que no solamente Dios se agrada, sino que Dios bendice a los que le temen. Ahí, hermanos, en el Salmo 103, también en el versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hay bendición para los que temen a Dios. Dice la palabra del Señor que como la altura de los cielos, algo que no podemos medir, así es la bendición, así es como Dios engrandece y trae su misericordia sobre los que le temen. Así que mis hermanos, es un mandato de Dios a temerle, pero también saber que a Dios le agrada, que Dios se complace en los que le temen. Pero también, hermanos, que hay una recompensa a todos aquellos que tememos a Dios, y es que la bendición de Dios está sobre nosotros, como la altura de los cielos sobre la tierra. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que mis hermanos, empezamos a mirar que temer a Dios es una bendición. Ahora, mis hermanos, ¿por qué se pierde el temor a Dios? ¿Por qué se pierde el temor a Dios? Voy a dar 3 razones. Hay muchas razones por las que se pierde el temor a Dios, pero voy a dar 3. Y también, mis hermanos, voy a dar algunas consecuencias que trae el perder el temor a Dios. No solamente, mis hermanos, es que nosotros perdemos el temor a Dios, sino que el perder el temor a Dios traerá ciertas repercusiones a nuestra vida. Acarreará, como dicen por ahí, hermanos, circunstancias difíciles y adversas de enfrentar. Así que vamos a mirar entonces en primer lugar por qué se pierde el temor a Dios. Voy a estar leyendo algunas citas bíblicas y voy a dar la primera razón por la que se pierde el temor a Dios. La primera razón, hermanos, es muy obvia y es el descuido. Cuando nos descuidamos, hermanos, algo que hace que nosotros perdamos el temor a Dios es cuando nosotros nos descuidamos. Y cuando estoy hablando de descuido, lo estoy haciendo o estoy haciendo referencia que nos descuidamos espiritualmente hablando. Y es aquí donde nosotros empezamos, mis hermanos, con el libro de los Proverbios. Si hay algo que trae, hermanos, que nosotros perdamos el temor a Dios, es que nosotros nos descuidemos. Proverbios 6:4 dice, no des sueño a tus ojos y a tus párpados adormecimiento. Una característica, mis hermanos, que tiene el descuido es que el descuido es imperceptible. Lo que quiere decir, hermanos, es que a veces nos descuidamos, hermanos, y vamos perdiendo el temor a Dios aún sin notarlo. No lo sentimos inmediatamente. Quiere decir, hermanos, que ese descuido se va dando de una forma gradual. Va a ir ahí avanzando, avanzando, a tal punto que cuando nosotros levantemos nuestra cabeza y empecemos a observar, nos hemos alejado totalmente de Dios. Podemos, hermanos, sentir que realmente hemos perdido
el temor a Dios. Así que la primera razón es el descuido. Y cuando hablamos de descuido, estamos hablando de ese descuido espiritual. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. En otras palabras, no te duermas hablando espiritualmente. Mantente despierto, mantente con los ojos abiertos, porque puedes caer en el sueño, porque puede adormecerse tus párpados, tus ojos, y puedes ser víctima de ir perdiendo el temor a Dios. Decía a mis hermanos que el temor se va perdiendo gradualmente, y es cuando dejamos de orar o cuando no oramos lo suficiente. Algo que puede, hermanos, hacer que nosotros perdamos el temor a Dios es cuando nosotros nos alejamos de la oración. Claro, mis hermanos, si no hay una relación con Dios, si no hay una comunión con el Señor, si no hay un acercamiento con Dios, indudablemente que vamos a terminar alejándonos de Dios. Otra manera, hermanos, que gradualmente vamos perdiendo el temor a Dios es cuando dejamos de leer sus mandamientos, sus estatutos, su palabra. Es cuando, mis hermanos, somos indiferentes a leer la palabra de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, no damos el tiempo al estudio de la palabra del Señor que debiéramos dar. Aparte de que no oramos lo suficiente, nos hemos alejado, hermanos, de las Escrituras. Para nosotros es una bendición poder tener, hermanos, a mano los recursos para poder leer la palabra de Dios. Pero aún así, mis hermanos, teniendo esa facilidad de leer la palabra de Dios, sea física, sea a través de un aparato digital como el celular, como una tablet, a través de un computador, aún así, hermanos, teniendo las facilidades, nosotros no tenemos contacto con la palabra de Dios. Y al no tener contacto con la palabra de Dios, indudablemente, mis hermanos, vamos gradualmente perdiendo el temor a Dios. Si hay algo que nos hace acercar a Dios, es la palabra, porque en la palabra de Dios están sus consejos. Está no solamente sus consejos, sino que también están las advertencias para todos aquellos que de una u otra manera se alejan, y eso trae grandes repercusiones para su vida. También, mis hermanos, gradualmente vamos perdiendo el temor a Dios cuando dejamos de asistir a la iglesia, cuando dejamos de ir, hermanos, y congregarnos con nuestros hermanos. Cuando Dios colocó, hermanos, en mi corazón esta palabra, la primera imagen que yo quise colocar anunciando esta palabra es una embarcación en un muelle sin amarre. Y así, mis hermanos, gradualmente nosotros podemos, hermanos, perder el temor a Dios. Me explico. Una embarcación, hermanos, que se deja de amarrar o anclar en la orilla por descuido, se va alejando lentamente mar ¿a qué? Adentro. Mar hacia adentro. Hermanos, así espiritualmente hablando, cuando nosotros no amarramos, cuando nosotros no anclamos, cuando nosotros no aseguramos, hermanos, nuestra vida cristiana al Señor, es posible que las olas empiecen a agitarse fuertemente y puedan ir arrastrándonos y arrastrándonos, a tal punto que cuando nos demos cuenta, estamos, hermanos, lejos de la orilla y tal vez nos va a tocar pedir ayuda. La vida cristiana, hermanos, puede concebirse de esa manera, y es que podemos ir alejándonos, podemos ir perdiendo el temor a Dios simplemente porque dejamos de anclar y amarrar nuestra vida a Cristo. La Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. Así que la primera razón por la que nosotros perdemos el temor a Dios es por el descuido. Ahora, la segunda razón por la que nosotros o algún creyente pierde el temor a Dios es por la necedad. Esa es aquella persona que por ser necio, mis hermanos, hace que se vaya deslizando, que se vaya alejando, que vaya perdiendo
el temor a Dios. En lugar de ser sabios, somos necios. Quiere decir que en lugar de ser sabios, somos lo contrario. Ahí, en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso lo dice Proverbios 1:7. Quiere decir entonces que el principio de no temer a Dios es la falta de sabiduría. Hermanos, una persona necia es aquella persona voluntariosa, es aquella persona obstinada, caprichosa a hacer su propia voluntad. La necedad, al igual que el descuido, hace que nosotros perdamos el temor a Dios. Proverbios 14:16. Una vez más, el libro de Proverbios nos dice, el sabio teme y se aparta del mal. El necio se muestra insolente y confiado. Note eso, hermanos, que una persona necia es una persona obstinada, caprichosa, es una persona que hace su propia voluntad. Y el resultado, hermanos, de ser voluntarioso, de ser caprichoso, es que se muestra en un momento confiado, se siente en un momento, hermanos, seguro. Pero tal vez, mis hermanos, esa seguridad y esa confianza es falta. Así, esa confianza y esa seguridad, mis hermanos, es una falla. ¿Por qué? Porque no podemos estar confiados, no podemos estar seguros, hermanos, en nuestra necesidad. En nuestra necedad necesitamos de la sabiduría del Señor. Recuerde eso, hermanos. El sabio teme y se aparta del mal. El necio se muestra confiado, seguro. Pero, mis hermanos, esa confianza, esa seguridad es falta. En la Biblia encontramos, hermanos, personajes necios, personajes que a raíz de esa necedad terminaron mal, su vida terminó en una vida de fracaso. Su vida aún terminó en una vida de no poder alcanzar aquellas bendiciones en Cristo. No terminaron ni siquiera de poder ver el propósito por el cual Dios les había permitido aún nacer. Vemos, hermanos, un hombre necio como Sansón. En alguna ocasión yo le compartí a alguien que Sansón, hermanos, su nombre significa sol o luz, pero el final de la vida de Sansón, cuando nosotros la estudiamos, fue definitivamente un ocaso muy oscuro. Todos sabemos cómo terminó Sansón, un hombre que era revestido por el Espíritu Santo, un hombre que hacía proezas en el Espíritu Santo, pero este hombre, en su necedad, en su desobediencia, hermanos, lentamente fue perdiendo el temor a Dios. Fue perdiendo el temor a tal punto que cayó en manos de sus enemigos y sus enemigos, hermanos, hasta jugaron y se burlaron de Sansón. La Biblia dice que le sacaron los ojos, lo pusieron, hermanos, a dar vueltas en un molino y, hermanos, cuando en una fiesta querían reír y querían, hermanos, estar alegres, trajeron a Sansón y Sansón se convirtió en un juguete. Así que, mis hermanos, la necedad trae eso. Lo otro, mis hermanos, vemos a un Esaú que vendió, hermanos, su primogenitura, hermanos, se la vendió a su hermano Jacob, y a lo último, hermanos, por su necedad, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, dice la palabra que Esaú la deseó aún con lágrimas, pero ya el error se había cometido. Vemos un Jonás necio en no querer ir a llevar el mensaje, la palabra a los ninivitas, y por su necedad, hermanos, también acarreó grandes consecuencias. Así que, mis hermanos, en segundo lugar, lo que hace que nosotros perdamos el temor a Dios es el descuido y, en segundo lugar, la necedad. La Biblia nos dice ahí en Proverbios, hermanos, que el hombre necio aún se mofa de su pecado. Eso nos dice Proverbios 14:9. La Biblia dice, hermanos, que el hombre necio se burla, se mofa, se ríe del pecado. Pero también la Biblia dice que la mujer necia, hermanos, derriba su propia casa. Eso lo dice Proverbios 14:1.
Nosotros a veces como hombres citamos la palabra, la mujer necia derriba su casa, la mujer necia con sus manos destruye su hogar, su casa, pero también Proverbios 14, ahí en el versículo 9 dice que el hombre puede llegar a burlarse y a mofarse del pecado. Una mujer necia derriba su casa. Proverbios 14:1. También la Biblia nos dice en Proverbios 17:25, un hijo necio trae tristeza a sus padres. Mira, hermanos, la necedad hace que el hombre se mofe del pecado. La necedad hace que la mujer derribe su casa, destruya su hogar, destruya su familia. Pero también la necedad hace que el padre se sienta desilusionado, se sienta triste, se sienta acongojado. Por eso es que Proverbios nos dice en el capítulo 9, versículo 16, que debemos andar por el camino de la inteligencia. No necios, hermanos, nosotros debemos andar no en el camino de la necedad, debemos andar es en el camino de la inteligencia, en el camino de la sabiduría. Así que mis hermanos, estamos viendo las razones por qué nosotros nos alejamos de Dios. Cuando empezamos, hermanos, a perder el temor a Dios, cuando nos descuidamos. Cuando empezamos, hermanos, a perder el temor a Dios, cuando nosotros, hermanos, vivimos una vida necia. Y la tercera razón, mis hermanos, cuando nosotros perdemos el temor a Dios, es cuando nosotros o a nosotros nos hace falta dominio propio. Recuerden, mis hermanos, que estoy diciendo cuando nosotros nos alejamos, también significa lo mismo, significa que cuando nosotros nos alejamos, empezamos a perder el temor a Dios. Y estamos diciendo que la primera razón que hace que nosotros perdamos el temor a Dios sea el descuido. La segunda razón que hace que nosotros perdamos el temor a Dios es la necedad. Pero en tercer lugar, la tercera razón que hace que nosotros perdamos el temor a Dios es la falta de dominio propio. Mire lo que dice Proverbios 25:28. Como ciudad sin defensa y sin muralla es el que no sabe dominarse. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios 25:28 que como una ciudad sin defensa y sin muralla es aquella persona que no sabe dominar su vida. Quiere decir entonces, mis hermanos, que hace falta autocontrol. Cuando la persona no tiene dominio propio, es que le hace falta autocontrol. ¿Control de qué? ¿Autocontrol de qué, hermanos? Autocontrol de sus impulsos, de sus pasiones, de sus emociones. La Biblia nos enseña en Santiago, hermanos, capítulo 1, versículo 14 y 15, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice la palabra del Señor que la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. La Biblia dice, hermanos, que no es el diablo. No es el diablo, hermanos, que sí, el diablo está, hermanos, para que usted pierda el temor a Dios, pero no todo lo tiene. No, toda la culpa la tiene el enemigo. Ese es el gran problema, que todo le estamos echando la culpa a Satanás. Pero la Biblia dice, hermanos, que cada uno es tentado cuando de su propio interior, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice la palabra ahí en el versículo que la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da a luz la muerte. Bueno, esta palabra concupiscencia, hermanos, trayéndola a poderla entender, simplemente significa que la concupiscencia son los deseos desordenados, aquellas cosas que hay dentro de nosotros que no le agradan a Dios. Son aquellos, hermanos, apetitos que hay en nuestra vida, hermanos, que nos llevan a ¿qué? A perder el temor a Dios. Son aquellas cosas, hermanos, que nos atraen, que nos enredan, hermanos, y que dan rienda suelta a nuestra carne. Y esas cosas hacen que nosotros perdamos el temor a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, también ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 6, el apóstol Pablo nos dice que debemos ser diligentes, añadiendo a la fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. El apóstol dice que si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar ociosos, sino por el contrario, van a hacer que nosotros produzcamos buen fruto. He dicho, hermanos, que a veces la concupiscencia es como la gula. La gula es un apetito desordenado, es un apetito desenfrenado de estar comiendo. Y la concupiscencia es lo mismo. Cuando nosotros le damos rienda suelta a la carne, se convierte en algo desordenado, en algo, mis hermanos, que nosotros siempre vamos a estar queriendo desear, y esas cosas que deseamos van a terminar desagradando a Dios. Así que mis hermanos, mis amigos, a través de esta predicación, a través de esta enseñanza de la palabra, estoy dando las razones por las cuales nosotros podemos ir perdiendo el temor a Dios. Podemos ir perdiendo el temor a Dios a través del descuido, a través de la necedad, a través de la falta de control en nuestras vidas. Estas tres razones son las que hacen que nosotros vayamos empezando a perder el temor a Dios. Ahora, mis hermanos, para terminar, ¿cuáles son las consecuencias? Indudablemente, las consecuencias no son buenas. Las consecuencias van a ser trágicas, van a ser malas. Las consecuencias van a ser terribles para nosotros. Porque, hermanos, el no sentir temor a Dios, eso hará que traiga la reprensión de Dios sobre nosotros. ¿Y cómo la va a traer? A través de la calamidad, a través de la tribulación, a través de la angustia, a través, hermanos, de los problemas financieros. Dios traerá, hermanos, traerá calamidad a todos aquellos que de una u otra manera han perdido el temor a Dios. Cuando vamos perdiendo el temor a Dios, también Dios irá trayendo consecuencias a nuestras vidas. Y tal vez esas consecuencias, esas repercusiones es para que usted y yo podamos, hermanos, una vez más reflexionar y volvernos a Dios, reconocer que nos estamos alejando, reconocer que estamos perdiendo ese temor. Dios llama la atención, hermanos, cuando perdemos el temor a través, hermanos, de aquellas cosas que afectan y hacen daño a nuestra vida. Una de las consecuencias, hermanos, que podemos encontrar a través de la palabra del Señor es que Dios, hermanos, a la persona que va perdiendo el temor a Él, la persona que va perdiendo el temor a Dios, Dios no escuchará su oración. La Biblia dice en Proverbios 1, una vez más, Proverbios 1, 28 y 29, dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Versículo 29 de Proverbios 1 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. Pienso, a mis hermanos, que la circunstancia más adversa, la situación más extrema que nosotros podamos enfrentar, hermanos, aparte de la angustia, los problemas económicos, el problema matrimonial, el problema financiero, el problema, mis hermanos, en el trabajo, más que eso, la consecuencia más grande es que tal vez el día que nosotros vayamos a Dios, Dios no nos escuchará. El día que clamemos a Dios, Dios no nos va a escuchar, porque ahí lo dice la palabra del Señor. Me llamarán y no responderé, y no responderé. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. Así que, mis hermanos, terminando y haciendo una pequeña conclusión, ¿qué es lo que hace que nosotros empecemos a perder el temor a Dios? Lo que hace es el descuido. Y tal vez, mis hermanos, tengo que decirle, nos hemos descuidado. Y sabe, ese descuido ha sido imperceptible. Sabe, ni siquiera lo hemos notado. Pero tal vez, mis hermanos, a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, Dios está trayendo a su corazón de que es posible que te estés alejando y no te des dando cuenta. Que es posible que te estés alejando y no te estés dando cuenta. Estás como esa barca
a la que se le ha olvidado amarrar y anclar para que las olas no se las lleven. Y es así, mis hermanos, espiritualmente. Mientras no anclemos, mientras no amarremos bien la barca de nuestra vida, tal vez, hermanos, nos iremos alejando, nos iremos alejando. Y tal vez cuando abramos nuestros ojos, cuando levantemos nuestra cabeza, tendremos que clamar a Dios con grande ruego y con grandes lágrimas, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado. Y volver a Dios, hermanos, no es fácil, porque hemos dejado la oración, porque hemos dejado de leer la palabra del Señor, porque hemos dejado de asistir a la iglesia. Así que, mis hermanos, como dice los proverbios, hermanos, no permitamos, hermanos, que nuestros sueños, que nuestros ojos caigan en sueño, ni nuestros párpados se adormezcan. Tengamos, hermanos, en cuenta que tenemos que ser sabios. No seamos necios, no seamos caprichosos, no andemos conforme a nuestra propia voluntad, no tomemos decisiones sin contar con la voluntad de Dios, porque si las tomamos sin Dios, nos vamos a estrellar, nos vamos a hundir, vamos a fracasar, vamos a ir al precipicio, vamos a ir, hermanos, al abismo. No seamos necios, hermanos, no seamos caprichosos, no seamos voluntariosos, volvámonos y reconozcamos que sin Dios nada podemos hacer. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que, mis hermanos, no seamos necios, seamos sabios y entendidos en hacer la buena voluntad de Dios. Y por último, mis hermanos, tengamos autocontrol, tengamos dominio propio. La Biblia enseña que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, para tener ese autocontrol de nuestra vida, porque humanamente no la podemos manejar, intelectualmente no podemos manejar nuestra vida, en nuestras propias fuerzas no podemos manejar nuestra vida, necesitamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que dirige, el que nos enseña a caminar en Cristo. Así que, mis hermanos, para no perder el temor a Dios, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de Él que nos guíe, que nos encamine, que nos ilumine y que nos enseñe. Así que, mis hermanos, podemos ir perdiendo el temor a Dios sin darnos cuenta. Así que, mis hermanos, esta palabra es una palabra que Dios ha traído a mi corazón, que Dios ha querido que usted la escuche. Por favor, mis hermanos, acate el consejo. Acate el consejo porque estamos a tiempo. Volvámonos a Dios. Miremos, evaluemos, hermanos, si nos estamos descuidando, si nos hemos descuidado en las disciplinas espirituales. Evaluemos si estamos caminando en necedad. Evaluemos si estamos caminando en nuestros propios deseos, en nuestros propios consejos, si estamos siendo caprichosos. Y por último, mis hermanos, evaluemos si nosotros nos hace falta dominio propio. Pero recuerde, tenemos al Espíritu Santo, aquel Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios que nos guía, nos enseña y nos encamina a toda verdad. Bendiciones, mis hermanos, un abrazo, que la paz de Cristo gobierne sus vidas y nos veremos pronto en un siguiente video. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes. Amén.